¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Esta semana vamos a hablar de orquestación virtual. Sabéis que en este canal todos los lunes explicamos una técnica musical, trabajáis con ella durante la semana y después los sábados nos vemos en el directo donde escuchamos vuestras composiciones. Esas composiciones normalmente las realizamos con instrumentos virtuales, porque no todos tenemos acceso a una orquesta completa. También sois muchos los que tocáis instrumentos, la guitarra, el bajo, instrumentos que sí que podéis grabar y que sí que podéis utilizar en las composiciones, pero lo normal es que si queremos hacer algo orquestal no tengamos una orquesta a nuestra disposición. En los años 90 era muchísimo más difícil tener acceso a bibliotecas de sonido, entre otras cosas, porque lo que había era muy distinto a lo que hay ahora, creedme, yo estuve allí, pero también es cierto que ahora que todo es tan accesible y que ha proliferado de una manera bastante notable, pues nos enfrentamos a otros problemas, y esos problemas a veces llevan a una frustración, porque dices, jolín, si me he comprado la BBC es una orquesta profesional grabada y sampleada por Spitfire y tiene la máxima calidad y no sé qué, ¿por qué no me suenan las cosas? Yo estoy poniendo ahí mi melodía y no está sonando. Entonces esto es de lo que hoy vamos a hablar. Vamos a ver qué elementos te pueden aportar realismo. Hay que hacer una pequeña diferencia entre trabajar con sonidos de orquesta y buscar una orquestación realista. Son cosas distintas, es decir, gracias precisamente a la tecnología podemos utilizar sonidos de orquesta de maneras que son realmente imposibles de ejecutar, es decir, que un instrumentista de verdad no podría tocar eso. Y no hay nada de malo en ello, repito, no hay nada de malo en ello, es simplemente otra cosa. Lo que nosotros vamos a hablar en este vídeo tiene que ver con cómo orquestar utilizando instrumentos virtuales, pero buscando el realismo. Bueno, pues ya estamos en Cubase. Esto es un template que estoy haciendo ahora, no es el que os enseñé en el último vídeo que usamos instrumentos virtuales. De hecho, veis, aquí le falta aquí están las maderas, luego están los metales y tengo la cuerda. Me falta meter la percusión. Esta orquesta es la BBC Symphony Orchestra de Spitfire, está bastante bien, esto es la versión Pro. Cuando tienes la Pro, pues bueno, tienes todas, ¿no? La Pro, la Core y la Discover. La Discover es gratuita, os recuerdo que la podéis tener gratuita. No tiene las mismas prestaciones, no tiene el mismo número de round robins, el sonido, no tiene el mismo número de capas dinámicas y todo esto, que es muy importante, ahora hablaremos de eso. Pero bueno, también tenéis instrumentos gratuitos, ¿vale? Tenéis toda la serie Labs. Pero bueno, en principio lo que vamos a ver en este vídeo aplicaría a la escritura para cualquier instrumento virtual orquestal. Así que la primera cosa a la que yo os pediría que le prestaseis atención sería que vuestro diseño melódico sea coherente con el lenguaje idiomático del instrumento. ¿Qué es esto del lenguaje idiomático? Pues es algo realmente súper fácil de entender. El piano, por su registro, ¿vale? Este piano, por ejemplo, tiene 88 teclas y esto lo que va a significar al final es que el registro de todos los instrumentos de la orquesta está aquí dentro del piano. Sin embargo, tú sabes que un violín no suena como un piano, un clarinete no suena como un piano, un fagot no suena como un piano. Pero es que un violín tampoco suena como un clarinete y un clarinete tampoco suena como un fagot. Por eso la escritura idiomática tiene que ver con la forma en la que cada uno de los instrumentos habla, en la forma en la que se mueve, la forma en la que sus melodías se comportan. Puede pasarnos al principio, especialmente si trabajamos haciendo primero un boceto a piano y después pasándolo a la orquesta virtual, que nuestros instrumentos virtuales, nuestra orquesta virtual suene a piano con sonidos de orquesta. Es decir, que el sonido sería el correcto, pero el comportamiento no sería el correcto. Cuando desarrollas tu lenguaje idiomático, hay momentos en los que cuando tocas ciertas cosas en el piano, te das cuenta de que eso que estás tocando está creado para que lo toquen las flautas, o está creado a lo mejor para que lo toque un xilófono o un globo. Es decir, que la escritura idiomática, la forma en la que tú tocas, te da pistas sobre en qué instrumento estás pensando, aunque no sepas que estás pensando en ese instrumento. Es algo que siempre me ha hecho muchísima gracia y yo creo que lo bonito de estas cosas es cuando vamos creciendo, se trata un poco como de ir descubriendo cuáles son un poco nuestros gustos, cuál es nuestra gestualidad, porque ahí se está mezclando la gestualidad del instrumento con la nuestra propia como compositores. Entonces, lo dicho, el diseño melódico debe ser coherente con el lenguaje idiomático del instrumento.
La otra cosa que os diría es que utilicéis articulaciones para enriquecer la frase. Esto me parece muy importante porque escucho muchos mockups, es decir, muchas piezas orquestales hechas con el ordenador, que le falta riqueza de articulaciones. Y esto es súper importante. Mirad, esto que tenemos en pantalla es el horn de la BBC. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos legato. Puedo escoger el legato. El legato simplemente... Es decir, solo puede sonar una nota a la vez y si os fijáis, vamos a hacer uno largo. Es ese tipo de cosa, ¿no? Las notas se conectan unas con otras. Eso es legato. Luego tenemos las largas, que parece que sea igual, pero sin embargo aquí, si yo pulso las dos... Puedo hacer que varias suenen a la vez, ¿vale? Esto es distinto. Pero hay más cosas. Por ejemplo, en un momento dado, imaginad que quiero hacerlo estacatísimo, ¿no? Eso es otra articulación. Marcato sería otra. Bien, son articulaciones diferentes. Tenemos sforzando largo. Es una articulación distinta. Esto si lo hacemos, por ejemplo, con largas, suena distinto. Es decir, ya el propio ataque suena diferente, ¿vale? Nos está modificando el ataque. El flutter... ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Esto... son articulaciones que vienen. Tenemos aquí los trills, ¿no? Conocido. Los tenemos de segunda mayor y los tenemos de segunda menor. Podemos colocar también mutes, entonces la sonoridad cambia. Entonces, ¿qué sucede? Que si cuando tú tocas solamente utilizas una articulación, si tú comparas eso con cómo toca un instrumentista de verdad, te darás cuenta que en su forma de tocar hay muchas más articulaciones. Es decir, tú le pides a un violinista que toque una frase cualquiera y solamente en la manera en la que articula ya hace determinadas cosas que las hace por defecto. Es decir, que no hace falta que se las escribas, que directamente su propia expresión le va a llevar a utilizar esas articulaciones. Cuando tú te pones a improvisar con un sonido de violín, de lo que sea, te encuentras con que como has elegido qué tipo de articulación estás utilizando, esa articulación no se mueve. Eso nos lleva a que tu escritura se queda un poco más plana y tú pues te puedes quedar ahí un poco jugando con lo que tienes sin darte cuenta que has perdido todas las articulaciones. Por eso me parece muy importante utilizar articulaciones siempre que sea posible para enriquecer la frase. Otra cosa tremendamente importante y que normalmente se pasa por alto cuando hacemos estas cosas con orquesta virtual es, si tú quieres una programación realista, es decir, si quieres un sonido muy realista, asegúrate de que lo que estás haciendo, tanto a nivel articulaciones, como a nivel melódico, como a nivel registros, como a nivel gestión del aire y demás, es físicamente posible. Es decir, que lo que estás haciendo tenga la posibilidad física de ser tocado. Porque si hacemos cosas que son realmente imposibles para el instrumentista, aunque suene realista desde el punto de vista de la sonoridad del sonido, no es realista desde el punto de vista del comportamiento. Y yo creo que a veces, especialmente en esta era en la que vivimos, nos centramos demasiado en que lo que suena convenza y se nos olvida un poco ese factor del realismo que consiste en que lo que suena simplemente se pueda tocar. Ahí es donde entra lo que os decía antes, que realmente tú puedes trabajar hoy día con sonidos orquestales sin que los tenga por qué tocar nadie. Entonces no tienes por qué ceñirte al realismo de lo que es posible o imposible para un instrumentista. Y como he dicho antes, estoy absolutamente de acuerdo con esto. El único matiz que hago es que si estoy buscando una escritura realista para simular una orquesta real, la primera cosa que debo de considerar es que lo que estoy haciendo sonar sea posible
sea algo que personas humanas pueden tocar, porque si no, no tiene sentido hablar de realismo. Que hablando de realismo, una cosa que nos ayuda mucho precisamente es cómo están hechos los instrumentos virtuales. Los instrumentos virtuales lo que hacen es que graban una misma nota varias veces en la misma dinámica y ahora se van a otro rango dinámico y graban la misma nota varias veces, se van a otro rango dinámico y graban la misma nota varias veces, etcétera, etcétera. Y luego hay una programación que lo que hace es que, por ejemplo, cuando tocas la nota varias veces seguidas, pues que no suene la misma muestra que tienen de esa nota las 2 veces seguidas, porque si no suena como se nota mucho que es un sample, se nota mucho que es grabado. Luego está el tema de las capas dinámicas. Por ejemplo, en un piano no tienes problema porque el piano, tu dinámica depende del ataque. Es decir, si yo ataco más fuerte, suena más fuerte, y si ataco más despacito, pues suena más bajito, ¿no? Digamos, más con otro timbre, porque afecta al timbre, no solo el volumen. Acordaos que una cosa es la dinámica y otra cosa es el volumen, ¿bien? ¿Qué sucede? Que yo ahí sí que puedo decir, bueno, pues mira, si Tony aprieta así de fuerte la tecla, que suene esta muestra. Si toca así de flojito, que suene esta otra. Y problema solucionado. Sin embargo, con otros instrumentos no es así. Por ejemplo, si os fijáis en este horn, voy a tocarlo desde la dinámica más baja hasta la dinámica más alta. Y os vais a fijar cómo esas dinámicas se conectan entre sí. Es decir, si esto estuviese programado cambiando de muestra directamente, notaríamos como una especie de escalones. Sin embargo, aquí es todo muy fluido, mirad. Vale, ¿qué está sucediendo ahí? Pues mirad, esto que se mueve, ¿vale? Lo veis ahí en pantalla, yo lo estoy moviendo aquí con el Mod Wheel, que es la rueda de modulación que lleva el propio Complete 88, que es el que yo uso. Luego tenéis esta serie de cosas que es lo mismo, pero simplemente lo controlas con los dedos, ¿vale? Es decir, aquí asignaría, por ejemplo, lo que tengo aquí en esta rueda, lo asigno aquí, y entonces cuando estoy tocando, con una mano estoy tocando y con la otra estoy moviendo eso. Y eso es lo que tú estás viendo ahora que se mueve en pantalla. Vale, pero ¿qué hace esto exactamente? Porque mucha gente se piensa que esto simplemente es como una especie de volumen o algo así. Bueno, pues no es una especie de volumen, esto es la dinámica. Y la dinámica, como os digo antes, no es lo mismo que el volumen. Y para ilustrarlo vamos a ver esto. Quiero que os fijéis en la cualidad del sonido, ¿vale? Es sus cualidades. Mirad, vamos a... Aquí, por ejemplo, lo estamos escuchando bajito, ¿verdad? Porque es una dinámica baja. Pero fijaos en el color, el timbre, concentraos en el timbre. Os lo voy a ir subiendo. Hablemos de este timbre. Es metal, pero no es un metal muy agresivo. Sin embargo, si subimos... Ahí empieza. ¿Notáis esa agresión del metal? Es decir, si yo subo, por ejemplo, hasta aquí, no hay agresión. Pero de aquí hacia arriba, ahora, ¿notáis cómo en las frecuencias de arriba cómo se vuelve más brillante? Entonces, ellos han grabado aquí a los horns sin eso, y aquí arriba sí que tiene esa agresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy moviendo eso, lo que realmente estoy haciendo es hacer crossfades entre las diferentes capas dinámicas. Por eso, y esto me parece importante, la modulación que nosotros programemos en nuestra composición debe ser específica para la biblioteca con la que estamos trabajando y no para otra. ¿Y por qué insisto en esto? Pues porque imaginaos que aquí tenemos un sample, ¿vale? En esta zona tengo unas muestras que pertenecen a un rango dinámico, en esta zona tengo otras muestras que pertenecen a otro rango dinámico, en esta zona tengo otras muestras y ahora aquí tengo otras muestras. Y en esta biblioteca concretamente eso está hecho así, pero a lo mejor esos puntos de cruce, cuando hago el crossfade, esos puntos de cruce no están ubicados exactamente en el mismo sitio si cojo otra biblioteca. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy fácil. Si yo me paso una hora ajustando los puntos de cruce para que suenen... ¿Oís ahí? Mira, ahí está el punto, se empieza a escuchar lo agresivo, el metal agresivo. Ahí.
entrar y salir, va a sonar artificial, pero vais a... Entrando y saliendo, así repitiéndolo, enseguida lo vais a oír, mirad. ¿Oís? Bueno, pues imaginad que yo quiero estar en ese punto. Y le he buscado ahí, he estado un montón haciendo eso, y ahora cojo y me llevo mi programación y cargo otra librería. Quito esta y cargo otra. De pronto pierdo ese punto exacto, porque en una librería no va a estar en el mismo sitio que en la otra. Por eso, cuando programéis, debéis programar específicamente para vuestra biblioteca. Y esto nos lleva a una cosa que tiene que ver un poquito, y podríamos enunciarlo como que tanto la modulación como la expresión como el vibrato deben tener sentido. ¿Qué quiero decir con que deben tener sentido? Pues que a veces la gente se pone a mover las curvas de una manera un poco random, como que les suene bien, ¿no? Tenemos que pararnos a pensar un poquito sobre cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, sería normal que si voy a atacar con el violín, en el momento en el que ataco, hubiese, imaginad, pues como un pequeño bachecito, ¿no? Un pequeño bachecito, ¿por qué? Pues porque ataco, voy hacia arriba en el sonido, pero me doy cuenta de que me voy a pasar de rosca, entonces recojo un poquito, ¿no? Hay un momento ahí que, bueno, tiene este bachecito. Y luego ya me daría imagínate, hago el bachecito y tiro recto, ¿no? Bueno, pues no, porque si os fijáis bien, cuando tú ya estás haciendo sonar el arco, hay un pequeño decaimiento del sonido. Es decir, la curva natural que iría bajando, iría descendiendo, salvo que el instrumentista estuviese haciendo crecer el sonido. Entonces podría hacer el bachecito y subir o el bachecito y bajar, ¿verdad? Luego también podría pensar, bueno, a lo mejor es todo el bachecito lo hago al principio porque si es la primera vez que entro, si es cuando entro, en la obra están todos tocando, yo todavía no estoy tocando y ahora de pronto entro, no tengo exactamente pillado el equilibrio sonoro con todos, ¿no? Entonces es posible que haya un pequeño bachecito así, pero a lo mejor en los siguientes compases, ese bachecito o bien no está o es mucho menos pronunciado que el primero, porque ya me ha ajustado sonoramente a lo que está sonando a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, bueno, debo de considerar, vale, pues si hago bachecito, al principio sí que hay, luego hay un decaimiento, y luego en el segundo bachecito este del ataque no va a ser tan marcado como el primero. Eso con respecto a la modulación, pero es que luego viene el tema de los vibratos, ¿no? Los vibratos no los puedo poner a lo loco, tengo que ver dónde lo voy a colocar. A lo mejor si he hecho una línea muy larga después de un cierto intervalo, con mucho consumo de aire, y de pronto meto un vibrato, no sé qué, igual se lo enseña el instrumentista y me dice, es que hacer aquí un vibrato después de esto que acabas de hacer es un poco complicado, ¿no? Por eso es muy bueno preguntar a los instrumentistas. Yo lo hacía mucho, ¿no? Yo cuando tenía una duda, a lo mejor estaba haciendo algo violín o algo, no, me iba al aula de al lado, estaba el profe de violín, le decía, oye, perdona, este double stop se puede hacer. Double stop es cuando tocan más de una cuerda a la vez, ¿no? Y decía, hombre, a ver, se puede hacer, pero te puedes partir la mano, ¿no? Decía, bueno, vale, entonces no se puede hacer, ¿no? Vamos a hacer otra cosa. Pero eso es otra cosa que me parece interesante, ¿no? Escribir para instrumentistas estándar. No escribir para superdotados del instrumento, sino para instrumentistas estándar. Por último, yo os diría que añadir imperfecciones me parece muy importante. Las imperfecciones añaden humanidad. Ahora bien, no hay que confundir imperfecciones con fallos, no es lo mismo. Eso es un detallito, pero creo que también es importante. Es decir, si todo está cuantizado, todo está perfectamente afinado, todo está perfecto, cuesta un poco creérselo. Yo llevo, como sabéis, la semana pasada estuve en FIMUX y me he pasado 2-3 días escuchando orquesta, músicos en directo tocar. A ver, no es perfecto, una orquesta no es perfecta. Y precisamente lo que la hace para mí tan valiosa es esa imperfección. Es un grado de imperfección en el cual no hay fallo, pero tampoco hay perfección. Ese equilibrio yo pienso que es un equilibrio bonito de buscar. Y por último os diría que trabajar directamente en el DAW os va a ayudar a mantener la coherencia. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, yo hago el diseño melódico, escribo toda la melodía, la escribo en mi editor de partituras, después me paso el MIDI al DAW y después ahí ya me pongo a trabajar.
pero es que de pronto tienes ahí una información de notas, es decir, cuándo pulso la nota, cuándo la suelto, tienes que empezar, por ejemplo, a meter las velocidades de ataque, es decir, los ataques, tienes que modificar lo que es el velocity, y además lo haces de una forma un poco rara, es decir, no lo estás haciendo en tiempo real mientras tocas, lo estás añadiendo después, ¿no? Y eso te puede llevar a hacer algunas cosas que quizá, bueno, pueden ser dudosas, ¿no? Y además, luego tienes que hacer lo mismo con la modulación, y tienes que hacer lo mismo con el vibrato, y tienes que hacer lo mismo con la expresión, ¿no? Eso de tener ahí las notas sueltas sin ningún tipo de expresión, ni de vibrato, ni de modulación, ni nada, no sé, es un poco raro. Yo pienso que es mejor tocar, ¿no? Y luego ya vas haciendo, ¿no? Pero bueno, es también mi opinión. Sí que puedes grabar la modulación y la expresión a la vez y luego añadir el vibrato, o la modulación y el vibrato y luego añadir la expresión. A veces la expresión no la tocas, ¿vale? Eso ya va al gusto de cada uno. Pero es muy importante que tengas en cuenta todo este tema, es decir, todas las articulaciones. Entonces hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto que hay que hacer. Tenemos que tener en cuenta que nuestro diseño melódico sea coherente con el lenguaje idiomático del instrumento. Tenemos que utilizar articulaciones siempre que nos sea posible para enriquecer la frase. Tenemos que vigilar que lo que estamos escribiendo pues que tenga la posibilidad física de ser tocado, ¿vale? Que no sea imposible de tocar o que quede solo restringido a superdotados del instrumento. Bien, recordadlo de escribir para instrumentistas estándar. Luego acordarnos de que nuestra programación de lo que viene siendo todo este tema de la modulación y demás debe ser específica para la biblioteca en concreto que estemos usando, ¿vale? Y no para otra genérica. Acordarnos que tanto la modulación como la expresión como el vibrato deben de tener sentido, ¿vale? Es decir, que lo que están haciendo las curvas se corresponda con lo que haría un instrumentista real, y en ese respecto también decir que ciertas imperfecciones añaden humanidad. Y por último, bueno, pues que trabajar directos en nuestro DAW nos ayuda a mantener un poquito la cohesión, ¿no? Nos ayuda a mantener todo más sólido y más cuadradito, porque como os digo, si me lo llevo a un editor de partituras, lo trabajo allí, luego exporto el MIDI, pero he perdido toda la dinámica, he perdido todo lo que es la articulación de fraseo a nivel de la pulsación, tengo que reprogramarlo, ahora tengo que programar encima. Es decir, tengo que poner encima cosas que realmente no estoy escuchando, ¿no? Tengo la idea, pero no lo escucho. Mientras que si lo estoy tocando yo, realmente lo escucho mientras lo toco, ¿no? Entonces, lo escucho, quiero decir, no solo escucho el sonido, escucho la articulación, escucho la dinámica, escucho la expresión, escucho el vibrato, entonces, de alguna manera todo es como más musical, ¿vale? No sé si se entiende esto. Dices, vale, Tony, súper bien, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo tengo que hacer algo para el directo y me tienes que decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que tienes que hacer para el directo de este sábado simplemente es coger tus instrumentos virtuales y hacer un buen tema orquestal con instrumentos virtuales, asegurándote de que todo siga las pautas que hemos visto, es decir, que haya una riqueza en el lenguaje a nivel de las articulaciones, que el lenguaje idiomático de cada instrumento pues que esté vigilado, que esté cuidado, que sea algo que se pueda tocar, todo este tipo de cosas, lo que llevamos este rato hablando, ¿no? Y yo creo que, bueno, va a ser una experiencia muy interesante. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y la masterclass de armonía avanzada. Y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.